llamado electrodo de referencia. Le permite de que no se altere, o sea, que no en este caso no se reduzca, ni tampoco se oxide. Porque ese electrodo, el electrodo central, es justamente un sensor que de pronto puede sufrir cambios en su estado de oxidación. Entonces, para evitar que él se reduzca o se oxide, justamente va sumergido en ese buffer, ¿ya? En ese buffer. La estructura de ese sensor generalmente es, por ejemplo, en este caso, puede ser mercurio, puede ser plata o puede ser incluso calcio. A esos electrodos, generalmente de plata, como el de acá, o como el electrodo de mercurio, se le llama electrodos de calomel. ¿Qué es un electrodo de calomel? Es un electrodo de metal, por lo general es plata, y en algunos otros casos es mercurio. Los más accesibles en el mercado, los más cómodos económicamente, son los de calcio, ¿ya? Pero los que generalmente se utilizan son los electrodos de plata. Y van sumergidos justamente en una solución de ácido clorhídrico de 3.5 molar. En esta estructura que aparece en la diapositiva, lo tenemos acá. Miren, toda la estructura que nosotros podemos evidenciar de color oscuro, estos dos, son de vidrio. Se llama lana de vidrio. Ese vidrio no es un vidrio convencional, como el que nosotros conocemos. El vidrio convencional generalmente es de silicio y en algunos casos es de boro. O en otros casos son los dos, y generalmente se le llama borosilicato. En este caso no es de estos materiales, sino se le llama lana de vidrio. Y la lana de vidrio tiene unos orificios, unos poros. Por estos poros, solamente puede penetrar el ion hidrógeno. Solamente. Muchas veces, por ejemplo, de pronto si ustedes revisan alguna referencia, dicen que el pH, en las referencias antiguas, nos dicen que el pH está influenciado por metales, por iones electrolitos y por el potencial de hidrógeno, que en este caso corresponde a los iones hidrógeno. ¿Ya? Pero eso es falso. Estos no incluyen ni el valor de pH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente los sensores de calomel, de los que yo les hablo, el electrodo sensor que es de plata o de mercurio, y que vienen recubiertos por un vidrio especial que se llama lana de vidrio, justamente tiene un poro, un tamaño de poro que solamente permite la entrada de ellos. Si de pronto por ahí hay calcio, magnesio, sodio, potasio o cualquier otro metal, de repente como hierro, como el cobre, ellos no pueden penetrar. ¿Ya? Y la idea es que una vez que penetra, se genera en este espacio, aquí en este espacio, se genera un diferencial de potencial. O sea, el electrodo sensor que está acá, es el electrodo sensor que está sumergido en el buffer, tiene una intensidad de corriente. Y la carga catiónica de iones hidrógenos que ingresa en este espacio, justamente permite que en este espacio, en esta zona, se genere un diferencial de potencial. Es como si de pronto yo tuviera dos imanes, un imán que llega hasta esta zona y un imán que llega hasta esta zona. Dependiendo, si de pronto el polo es positivo y el otro es negativo, entonces se genera un diferencial de potencial que puede ser de atracción o de rechazo. Entonces, lo que mide es justamente este diferencial de potencial. En eso se centra, en eso se fundamenta
el electrodo sensor. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, ¿cuántos sensores tiene el sensor de carbono? Tiene dos. El electrodo sensor, perdón, aquí un lapsus, este es el referencial. El electrodo referencial y el electrodo sensor. Entonces, en este espacio que les vuelvo a mencionar, porque el ion hidrógeno solamente penetra este espacio, no pasa para acá. Este de aquí siempre permanece estable, para que no se altere el grado de oxidación del electrodo de referencia. El electrodo de referencia tiene un valor que no va a cambiar, un voltaje que no va a cambiar. Entonces, lo único que cambia es justamente el diferencial, pero ese diferencial depende de la concentración de iones hidrógeno. Si la concentración de iones hidrógeno es escasa, entonces justamente en esta zona se va a generar un diferencial de potencial bajo. Pero si la concentración es alta, entonces el diferencial de potencial será alto. ¿Sí? Así como les vuelvo a repetir. O sea, es como si de pronto acá estuviera un imán y acá también llega un imán. Entonces, el diferencial de potencial entre este imán y él justamente es el diferencial que en este caso corresponde a la determinación del voltaje, ¿ya? O del potencial eléctrico. Listo. ¿Qué más? En la diapositiva también nos dice por ahí, el electrodo de referencia, dice, es de óxido de silicio, óxido de boro u óxido de fósforo, el de referencia. O sea, el central, ¿ya? El central. El principio electroquímico permite determinar, es lo que les he dicho, ¿no? Permite determinar, dice, el diferencial de potencial entre la concentración de iones hidrógeno y el electrodo de referencia. ¿Ya? Entonces, eso es finalmente lo que determina el equipo. La carga eléctrica que se puede generar. Esto de acá no lo vamos a ver por ahora. De repente para el repechaje lo vamos a ver. Aquí, otra cosita. Esto de aquí sí quiero que lo entiendan, por favor, ¿ya? Miren, ve. Los pHímetros han sido diseñados para que de pronto puedan determinar el valor de pH a una temperatura específica. A una temperatura específica. En una gráfica de coordenadas vamos a tomar dos variables, la temperatura y el valor de pH. La idea es que el valor de pH debe ser tomado únicamente a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados. ¿Ya? Ese es el valor real. El detalle es que las muestras que llegan a los laboratorios no están a esa temperatura. Imagínate, por ejemplo, su compañera va a traer la temperatura a las muestras que están a más o menos pH 10 que tiene la red, ¿no? O sea, estamos hablando de una temperatura aquí de 10. Ahorita nosotros debemos estar a una temperatura ambiental alrededor de los 30 grados. Y generalmente lo que se hace en el laboratorio es justamente tomar dos valores. A la que llega la temperatura, la muestra, por ejemplo, puede llegar a 30 grados. Yo le determino ese pH, imaginemos que ese pH es de repente 7.3. Lo coloco a la refri, de repente a 10 grados, y le vuelvo a tomar el pH, y ese pH es 5.6. Entonces vamos a hacer uso, ya lleva matemática de ustedes, cálculo, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula de la recta? Punto pendiente. ¿Nada? ¿Nunca lo han visto? Ya.
hay una formulita para determinar la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Es la fórmula para determinar la pendiente. Dice, profe, ¿qué es la pendiente? La pendiente es el ángulo de inclinación de una recta. O sea, por ejemplo, si yo grafico acá, yo grafico esa recta, lógicamente que para graficar una recta necesito de dos puntos. Ya tengo este punto y tengo este punto. Yo voy a imaginar que justamente es el valor que le corresponde a y este es el valor que le corresponde a x, porque así se determina, ¿no? En el plano de las abscisas y las coordenadas. ¿Ya? Entonces, yo voy a determinar mi pendiente y mi pendiente va a ser, sí, a ver, yo sé que tiene problemas acá. Este punto, ¿cómo sería? Sería 30, punto y coma, 7.3. Ese sería ese punto. Primero va el valor de la x y luego el valor de la y. Yo les he dicho que ese es el valor de pH. Aquí está el valor de pH. ¿Ya? Entonces aquí sería 7.3 y aquí sería 5.6. El que me interesa es este valor de aquí. Yo no sé cuánto es este valor de pH. Porque para determinar el valor correcto del pH se tiene que realizar únicamente a 25 grados centígrados. Y si no, el valor no es el correcto. Imagínate, si yo lo tomo a 30. Yo tengo un valor de pH, sí, pero no es el correcto. Y nosotros hemos visto que solamente el rango de pH en líquidos biológicos está en ese rango. O sea, si de pronto varía más o menos 0,3, estoy fuera del rango de valor de pH. Y posiblemente esté frente a un caso de acidosis o alcalosis. Y el paciente puede estar en riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos uso primero de la pendiente y de ahí vamos a hacer el uso de la ecuación de la recta. ¿Ya? Entonces, yo puedo tomar el valor de pH a temperatura ambiental que me trae una muestra. A 30 grados, su valor de pH es 7.3. Perfecto. Lo coloco en la recta en determinado tiempo y vuelvo a determinar el pH. Yo estoy más o menos simulando que el valor de pH a 10 grados, que es la refrigeradora, es 6.5. Con esos dos valores, yo corrijo mi valor de pH. ¿Cómo lo hago? Mediante esta fórmula. ¿Para qué me sirve la fórmula? Para determinar la pendiente. ¿Por qué la pendiente? Es el ángulo de inclinación de la recta. Ese ángulo de inclinación. También puede ser que de pronto la recta sea así. Si la recta es de izquierda a derecha, en esa dirección, o sea, positiva, justamente este valor de aquí será positivo. Pero si la pendiente es así, entonces la pendiente será negativa. Entonces la pendiente puede variar. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos sale ahora. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar los valores que le corresponden a la y. Él va a ser y2 y él va a ser y1. Este de acá. ¿Quién será ese valor? Y es 5.6. Él será el y1. Lo reemplazo y me quedaría 7.3 menos 5.6 sobre x2, este de acá, x1, 30 menos 10. Eso me dará el valor de mi pendiente. ¿Cuánto sería acá? 7.3 menos 5.6. ¿Cuánto sería? Sobre 20. ¿Cuánto sale? Arriba, todo 0.085.
Esa es la pendiente. Es valor positivo. O sea, significa que la recta es esta. ¿Ya? Perfecto. Hasta ahí solamente tengo el ángulo de inclinación. O sea, este ángulo. Ese es mi pendiente. Hay otra fórmula que es y es igual a x por m más b. ¿Qué hago? Voy a reemplazar este valor de la n, tomando cualquiera de los puntos. ¿Puedo tomar este punto de acá? Ese punto. ¿Cómo sería? ¿El y cuánto sería? 7.3 es igual a x. ¿Cuánto es el x? 30. Por el valor de la pendiente, 0.085. 0.085 más b. Despejo la b, esto lo paso a restar a este lado. 30 por 0.085 me pasa a restar y me quedaría 7.3 menos esto por esto, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 2.55. Listo. Eso sería B. ¿Esto cuánto sale acá? 7.30 menos 2.55. 4.75. Listo. Con eso de ahí voy a reemplazar. ¿En cuál punto? En el punto de interés. Profe, ¿cuál es el punto de interés? El punto de interés va a ser así. El x, que es 25, y el y, que desconozco. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría y es igual, porque es lo que me interesa. Y es igual al x. ¿Cuánto es el x? 25 por la pendiente, que lo tengo por acá, 0.085 más la b, 4.75. Profe, ¿ese valor quién es? El valor real de pH. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto sale? No creo que sea María con esto. ¿Cuánto salió? 6. Entonces, y es igual a 6. 875. Ese es el valor real de pH. Entonces, date cuenta. No es ni 5.6, ni tampoco 7.3. Ese valor es 6. ¿De acá? Es 6.875. Ese es mi valor real. ¿Ya? Nada más. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Si no han entendido eso de ahí, acá podemos iniciar. ¿O hay alguna duda? ¿No? Ya. Entonces por acá vamos a... Les voy a explicar y ahí vamos. Se le llaman pHímetros de sobremesa, porque hay otros que son tipo lapicero, colocas la muestrita, simplemente lo sumerges. Ya actualmente son digitales. Antes se usaban los indicadores de pH en función a unos colores. Eso ya no se usa actualmente. Ya tenemos los digitales. Pero en este caso yo no les quiero enseñar el manejo del equipo porque todos los equipos son diferentes. ¿Ya? Simplemente quiero que lo entiendan el proceso. En primer lugar, estos electrodos de pH deben venir mínimo con 6 buffers. ¿Ya? En la mañana veíamos cuál es la función de los buffers. En este caso, estos buffers se llaman buffers de calibración. Por ejemplo, en este caso, este es un buffer de pH 4.
Este es un buffer de pH 7 y este es un buffer de pH 10.01. ¿Para qué sirven estos buffers? Estos buffers sirven para calibrar al equipo. Dice, profe, ¿qué significa calibrar? Significa que nos debe dar valores reales. ¿Qué resulta? Resulta que cuando yo determino el valor de pH, por ejemplo, en sustancias fuertemente ácidas o fuertemente alcalinas, se altera el electrodo. Y de pronto cuando yo quiero medir valores cercanos al 7, me da valores incorrectos. Entonces para eso, lo primero que se tiene que hacer es calibrar con estos buffers. ¿Ya? Estos buffers, por ejemplo, imaginémonos, ¿ya? Yo quiero determinar, por ejemplo en este caso vamos a determinar el pH de líquidos biológicos. Yo les decía en la mañana que están alrededor de 7.2, 7.4 más o menos. ¿Ya? Justamente el técnico me decía, ¿y cómo lo vas a calibrar? ¿Todos los vas a usar? Y no se debe, bueno, el procedimiento del manual es una cosa, ¿no? Y la realidad es otra cosa. Yo acabo de regar este buffer de pH 7. Estos buffers más o menos están alrededor de 80, 90 dólares cada uno. Entonces yo ya me inquieté de él. Y el detalle es que no los debería gastar de manera indiscriminada, porque normalmente los presupuestos que se asignan, por ejemplo en este caso a las entidades del Estado, están en función al número de muestras. Y justamente estos en los manuales nos dicen cuántas muestras yo debo correr para calibrar. O si de pronto los tipos que saben de presupuestos, y dicen, ¿cuántas muestras has corrido? 30 muestras. ¿Cuántas veces has calibrado? En el manual debe de estar. Cada tantas muestras debes calibrar. ¿Ya? Y lo que se debe hacer en este caso, según el procedimiento del manual, es calibrarlo con todos los buffers de calibración, que son uno de acidez, que es de pH 4, uno de neutralidad, que es de pH 7, y uno de alcalinidad, que es de pH 10. ¿Ya? Estos pHímetros actualmente ya son modernos, es un equipo moderno, que generalmente se puede calibrar hasta con 5 buffers. ¿Ya? Hay buffer 2, hay buffer 4, hay buffer 7, hay buffer 8 y buffer 12. En este caso no tenemos ni el de 2 ni el de 12, tenemos solamente el de 4, el de 7 y el de 10, que es suficiente. Y yo les decía que se puede ahorrar todavía más. Por ejemplo, si yo quiero evaluar un pH alrededor de 7.2, es suficiente calibrarlo con el de 7 y con el de 10. Pero si yo quiero medir un pH que está alrededor de 5, de 6, entonces yo debería calibrarlo con el de 4 y con el de 7. ¿Ya? Justamente yo lo acababa de calibrar. La idea es que entiendan que existen buffers para calibrar el sensor, el instrumento. Y existen buffers de referencia, que en este caso corresponden a los tampones, para mantener el equilibrio del pH en los organismos, para evitar que se generen problemas de acidosis o alcalosis. ¿Ya? Aparte, estos equipos vienen con otros 2 buffers más, lo guardó el señor. Uno que viene justamente para mantenerlo al electrodo, porque este electrodo no debe cristalizar, y estaba cristalizado y no leía. Entonces, ese buffer se llama buffer de mantenimiento, en el que siempre debe estar sumergido, porque si se seca, cristaliza. Y cuando cristaliza, generalmente resquebraja el sensor. ¿Ya? Entonces, para evitar que suceda eso y dañemos al equipo, debe estar siempre en el buffer de mantenimiento. Y cuando yo le quiero hacer su lavado, porque de vez en cuando es igual que nosotros, necesitamos hacernos nuestro aseo, existe otro buffer, que es el buffer de limpieza. Entonces, por lo general, mínimo deben ser 5 buffers, ¿ya? Con los que trabaja el equipo. Muy bien. Ahora, lo que van a hacer ustedes, me parece que tienen 2 muestras que están ya en la red, y una muestra que lo deben tener, no sé, supongo a temperatura ambiental, la que han traído ustedes aparte. Porque eso había quedado yo con su delegado. Que traigan una muestra diferente por mesa, que puede ser orina o leche materna, le digo. ¿Ya? Entonces lo que tienen en la refri van a asumir que es la de 10 grados centígrados. Eso le va a dar el equipo el valor aquí. Ustedes no lo van a determinar la temperatura adicional. El equipo funciona con el sensor de pH y el sensor de temperatura. ¿Ya? Ya lo van a ver ustedes. Yo lo voy a prender el equipo. Está listo para tomar solamente los valores de pH y hacer la lectura correspondiente
a la corrección. Vamos a esperar que lo detecte. Ya está. Justamente acá abajo tenemos el valor de temperatura en grados centígrados. ¿Ya? Entonces cuando yo coloco, van a colocar la muestrita aquí, ¿ve? En este vasito. La idea es que la muestra, si ustedes se van a percatar, se van a acercar aquí y justamente tiene dos sensores. Un sensor que está en la parte baja y un sensor que está más o menos hasta esta altura. Esto significa que la muestra debe superar esa altura. Ya más o menos debe estar en 40 mililitros mínimo.